Hola mis queridos alumnos, a ver, el tema de la voz pasiva, algunos dicen que no le entienden. Bueno, ahí va la explicación en español. ¿Cuándo usamos la voz pasiva? Cuando deseamos enfatizar la acción y no el sujeto. Ejemplo, America was discovered in 1492. Ahí no estamos diciendo por quién, porque aquí lo importante es decir que el continente se descubrió en esa fecha. Si nos interesara, lo pudiéramos agregar. Podríamos decir, America was discovered by Cristóbal Colón in 1492. Pero estamos poniendo aquí was discovered. ¿Por qué? Porque es un tiempo pasado. Fue descubierto. El verbo to be en pasado y el verbo principal siempre va a estar en pasado participio. ¿En qué otra manera lo podemos usar cuando no sabemos o no estamos interesados en quién hace la acción? Por ejemplo, Madonna was photographed last week. No nos importa quién la fotografió, nada más estamos resaltando el hecho de que fue fotografiada la semana pasada. Igual es un evento en pasado, se pone el pasado del verbo to be. Después, ¿cómo se usa? Se nos pasó otra. ¿Cómo se usa? Con el tiempo apropiado del verbo to be. O sea, la voz pasiva siempre va a llevar el verbo to be, es como su auxiliar. Y el pasado participio del verbo principal en voz pasiva, el verbo principal siempre va a estar en pasado participio. Ejemplo de tiempo presente. Si es el presente el verbo to be, puede ser cualquiera de sus tres opciones, de acuerdo con el sujeto o el agente de que se trate, más el verbo principal en pasado participio. Por ejemplo, many PowerPoints, que es plural, lleva are. Are, aquí está el verbo to be, el verbo principal, pasado participio, uploaded every day. ¿Por qué usamos are? Porque este enunciado, como el everyday nos lo indica, está en presente simple. Many PowerPoints are uploaded every day. ¿Por quién? No nos importa, nada más queremos resaltar el hecho de que se suben muchos powers todos los días. Entonces, para los enunciados en pasado va a estar el verbo to be en pasado, que tiene dos opciones, was o were, de acuerdo con el sujeto o el objeto. America was discovered in 1492. Es tiempo pasado. ¿Cuál vamos a escoger de estas dos opciones? El was, porque América es singular. Si fuera many continents were discovered, ¿no? Were, si fuera many continents, plural. Puede ser también el presente continuo, ¿sí? ¿Cómo va a ser el presente continuo? Con la forma del verbo to be, que puede ser am, is o are, y el verbo ing, el verbo be con la ing. ¿Por qué? Porque el presente continuo está formado, de por sí el presente continuo está formado por el verbo to be más un verbo principal con ing. Entonces ahora, al cambiar a la voz pasiva, entonces va a ir el verbo to be, va a ir el verbo be con la ing. ¿Por qué? Porque el tiempo de voz activa lleva el verbo to be y entonces ya quedamos que el verbo to be al pasarlo a la voz pasiva tiene que estar de acuerdo con el tiempo de la voz activa. Entonces, si la voz activa es, por ejemplo, aquí, the classrooms are being repaired at the moment. Si decimos, the masons are repairing the school at the moment, ¿sí? Entonces, si agregamos, si lo hacemos en la voz activa, sería the masons, o sea, el sujeto, the masons are repairing, en la voz activa sería are repairing, verbo to be, voz activa, verbo to be, verbo principal con ing, pero aquí al cambiarlo a la pasiva, este va a tener el formato de la voz activa que es are repairing, pero en vez de repairing va a poner are being, porque ya quedamos que
El verbo to be es el que va a indicar el tiempo. Aquí nos está diciendo presente progresivo o continuo. Y el verbo principal siempre va a estar en pasado participio. Entonces, está siendo, los salones están siendo reparados. Ahí la llevamos. El presente perfecto también en voz activa, el presente perfecto lleva los auxiliares have o su forma has para las terceras personas, más el verbo principal en pasado participio. Entonces, al pasarlo a la pasiva, de nuevo, el verbo to be nos va a indicar el tiempo. Has, que puede ser have o has, pero para the group es has. ¿Por qué been? Porque quedamos que el tiempo presente perfecto lleva el verbo en pasado participio. Entonces, ¿cuál pasado participio del verbo to be? Ya quedamos que el verbo to be va a ser como un imitador. El verbo to be va a estar imitando, a la voz activa. Has been, y la voz pasiva ya quedamos que lleva el verbo principal en pasado participio. Has been given an award. El grupo, se le ha dado un premio al grupo. Así quedaría traducido, porque se oye mal decir el grupo ha sido dado un regalo o un premio, se le ha dado. ¿Por quién? No sabemos, por la academia, por un presidente, etc. Entonces, a ver, recapitulando, voz activa, presente. ¿Por qué sabemos que es presente? Porque aquí la tercera del singular que lleva la S nos está indicando presente. Mario compra manzanas. Al transportarlo a la voz activa, acuérdense que hacemos el cruce. El que estaba aquí recibiendo la acción, ahora va a estar de este lado. Va a ser el sujeto pasivo de la oración. Las manzanas son compradas por Mario. ¿Sí? ¿Por qué pusimos are? Quedamos que era cualquier manera del verbo to be en presente, porque aquí el verbo principal está en presente. Pero para manzanas, que es plural, pues tenemos que usar are. The apples are bought by Mario. O simplemente apples are bought. Se compraron manzanas. Si no queremos resaltar quién las compró. Si hacemos el enunciado del pasado, sujeto, verbo en pasado, complemento, aquí el que estaba recibiendo la acción del verbo, que son apples, vamos a poner el verbo to be en pasado. ¿Por qué? Porque en la voz activa el verbo estaba en pasado, el verbo principal. Entonces, el verbo to be en pasado que nos está indicando el tiempo de la voz pasiva, más el verbo principal en pasado participio. Apples were bought. También lo podemos hacer en futuro. La voz activa is going to buy. Al pasarlo a la voz pasiva, apples que are going to be. ¿Por qué are going to be? Porque estamos replicando con el verbo to be. Are going to be. Las manzanas van a ser compradas por Mario. Are going to be bought by Mario. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no es así tan sencillito a simple vista, sino que tenemos que reflexionarlo y hacer más ejercicios. Por eso es importante que hagan ustedes los ejercicios de la unidad 10. De todas maneras, ahora que nos veamos, se lo voy a explicar para que les quede muy claro, ¿de acuerdo? Pero sí es importante que ustedes hagan muchas actividades con la voz pasiva de los sitios que les di, ¿ok? Goodbye, we'll see you next class.